Parece. Vamos a continuar hablando del tema que comenzamos el domingo pasado. ¿Se acuerdan? Claro que sí. ¿Cuál era el tema que estábamos hablando? Toma de decisiones, pero basadas en la vida de quién? Saúl, descenso de Saúl. El descenso de Saúl. Muy bien, la vida de Saúl. Era Samuel. Para los que no estuvieron aquí el domingo y para los que están hoy, voy a hacerles un breve resumen. En la vida hay que tomar decisiones y hay unas decisiones que tomamos que son de efectos inmediatos y a veces no tienen muchas repercusiones, pero hay otras decisiones que tomamos que tienen efectos no solamente inmediatos, sino a mediano y a largo plazo. Y hay decisiones que tomó Saúl que lo fueron llevando en una línea de descenso constantemente. Saúl fue alguien que no estuvo buscando el ser rey de Israel. No fue que él se propuso esa meta, yo quiero ser rey de Israel y voy a trabajar y voy a luchar por eso. Él no, eso no fue la motivación de su vida. Dice la Biblia que él un día al papá se le perdieron unas asnas y salió a buscar, el pedido del papá era que encontrara esas asnas y salió a buscarlas por diferentes caminos, lugares y nada, que encontraba las asnas. Y alguien le dijo, bueno, ¿y por qué no vas y consultas allá al vidente? Que en ese tiempo a los profetas le decían videntes, para que el profeta o el vidente te diga y te indique dónde puedes encontrar esas asnas. Y así fue que él llegó allá donde estaba Samuel. Al llegar allá donde Samuel, él era por una misión, era la de las asnas, de encontrar las asnas de su papá. Pero la misión de Dios, el plan de Dios era completamente diferente para Saúl. Y le declaró una palabra a Saúl de que él iba a ser el rey de Israel. O sea, ¿se puede imaginar usted esa sorpresa? Sé que sale a hacer un mandado a su mamá, a su papá, y le indican que vaya donde fulano de tal para que le dé algunas indicaciones, y cuando llega allá lo que encuentre, no, usted va a ser el presidente de Colombia, usted va a ser el presidente de las Naciones Unidas, usted va a ser una posición tremenda, o sea, que él no estaba buscando, hasta el punto también que cuando ya lo iban a unir como rey, él ni siquiera quería aparecer allí, sino que estaba escondido. Tuvieron que buscarlo allá donde estaban los pajes de armas, allá detrás del pelotón de gente, de soldados, allá donde estaba Saúl. Él no quería ser rey de Israel, no lo estaba buscando, pero Dios lo llevó allí. Era humilde al comienzo, pero tomó unas decisiones equivocadas, las cuales lo llevaron a una situación bastante difícil, hasta el punto que terminó haciendo cosas que él mismo había detestado. Por ejemplo, vamos a leer en 1 de Samuel, capítulo 28. Un rey que había mandado a abolir la adivinación y la hechicería. Sin embargo, lo encontramos aquí en el capítulo 28, de versículos 3 al 18, en la siguiente situación. 1 de Samuel 28, de 3 al 18. Pasaje controversial. Pero de ese no vamos a dar unas indicaciones ahí. 1 de Samuel 28. No vamos a entrar en controversia. Samuel, dice la Biblia, capítulo 28, versículo 3. Ya Samuel había muerto. Y todo Israel lo había lamentado y le habían sepultado en Ramá, su ciudad. Y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores
y adivinos. Él los había arrojado. Se juntaron pues los filisteos y vinieron y acamparon en Sunem, y Saúl juntó a todo Israel y acamparon en Gilboa. Y cuando Saúl vio el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondía ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. O sea, allá la relación con Dios se había roto hacía rato. Ese teléfono que él tomaba para comunicarse con Dios ya estaba cortado completamente. Pero Dios no le respondía. Entonces Saúl dijo a sus criados: buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron: he aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Y se disfrazó Saúl, pensó que estaba en carnavales, y se puso otros vestidos y se fue con 2 hombres. Y vinieron a aquella mujer de noche. Y él dijo: yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te dijere. Una práctica de espiritismo. Y la mujer le dijo: he aquí tú sabes lo que Saúl ha hecho, cómo ha cortado de la tierra a los evocadores y a los adivinos. O sea, tú sabes lo que ha dicho el rey. ¿Por qué pues pones tropiezo a mi vida para hacerme morir? Entonces Saúl le juró por Jehová, diciendo: vive Jehová, que ningún mal te vendrá por esto. Y la mujer entonces dijo: ¿a quién te haré venir? Y él respondió: hazme venir a Samuel. Y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz, y habló aquella mujer a Saúl diciendo: ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y el rey le dijo: no temas, ¿qué has visto? La mujer respondió a Saúl: he visto dioses que suben de la tierra. Él le dijo: ¿cuál es su forma? Y ella respondió: un hombre anciano viene, cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel, y humillando el rostro a tierra hizo gran reverencia. Y Samuel dijo a Saúl: ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Saúl respondió: estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí, y Dios se ha apartado de mí, y no me responde más, ni por medio de profetas, ni por sueños. Por esto te he llamado, para que me declares lo que tengo que hacer. Y Samuel le dijo: ¿y para qué me preguntas a mí? Si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo. Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí, pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. Como tú no obedeciste a la voz de Jehová, ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalek, por eso Jehová te ha hecho esto hoy. Como un rey que comenzó con mucha humildad, dependiendo de Dios, termina haciendo algo que él mismo aborrecía. Y es que cuando uno cae en pecados graves, aunque todos son graves, a los pecados como este de la adivinación, de consultar la adivinación con un hechicero, eso no es de una decisión instantánea, eso viene de un proceso en el cual uno viene decayendo espiritualmente. Cuando llega ya a ese punto es que ya ha cruzado muchas fronteras. Y eso fue lo que pasó con Saúl. Saúl tomó decisiones equivocadas. Saúl tomó decisiones, y vamos a repasarlas en un momento, pero antes vamos a orar. Padre, queremos manifestar nuestra dependencia de ti. Gracias, Señor, por tu palabra, porque ella es viva, ella es eficaz. Señor, que tu palabra penetre a lo más profundo de nuestro ser y nos ayude a entender y a discernir las intenciones que hay en nuestro corazón. Muchas gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Una mala decisión que tomó Saúl fue la primera, de la impaciencia. Era necesario, él quería ir a la guerra, y recuerdan ustedes que Samuel le dijo que lo esperara,
que él iba a hacer una diligencia y que regresaba ¿en cuántos días? 7 días. Pero pasó el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto y Samuel no llegaba. Entonces Saúl decidió, se impacientó y decidió hacerlo por su propia cuenta. O sea, tratar de hacer algo que no le correspondía por la impaciencia. Y yo pensaba que a veces nosotros, en nuestra impaciencia, a veces tomamos decisiones rápidas sin orar, sin pedir consejo. Cuando algunos están en una edad que piensan que ya es la edad para estar casados, a veces la impaciencia puede llevarnos a tomar decisiones que más tarde lamentamos. Y no solamente en el aspecto del matrimonio, sino en el aspecto a veces de algunos negocios. Nos impacientamos y entramos y hacemos unos negocios porque supuestamente no da espera el asunto y nos embarcamos en el negocio y después vienen las lamentaciones. La impaciencia dijimos que era falta de confianza en el dominio soberano de Dios. Cuando nos impacientamos, estamos diciéndole a Dios: tú no tienes el control de las cosas, así que yo voy a actuar, yo voy a obrar en mi propia fuerza. Y a veces por la impaciencia tomamos la decisión equivocada y decimos: no, en el camino se empareja la carga, proverbio, yo no sé qué. ¿Cuál proverbio? Eso no está en ningún proverbio. O sea, pero a veces eso más bien es un dicho de los que transportadores, que usan para Camionero. los camioneros, no más bien los camioneros, sino los de la mula allá en la sierra. Entonces, es las cargas esas, las mulas que le ponen, y entonces las amarran y dicen que ellos que en el camino esa carga se va emparejando. Pero eso en la vida práctica, y más cuando nosotros tenemos una relación con Dios, tenemos que tener mucho cuidado con la impaciencia, porque la paciencia puede llevarnos a tomar decisiones que más tarde nos lamentamos en el trabajo, en el noviazgo, en el matrimonio, en el ministerio también. Segunda mala decisión que tomó Saúl: la obediencia parcial. A veces, como Saúl, Dios le dijo que destruyera completamente a Amalek, su ganado, todo, hasta el rey. Pero Saúl actuó y hizo parte de lo que Dios le había dicho. ¿Y qué perdonó Saúl? Perdonó lo mejor del ganado. Lo hice todo, menos el ganado. Y eso fue porque Samuel tenía buen oído y escuchó el balido de las ovejas, escuchó allí y también le dijo: no, y perdoné al rey. Nunca hubo la disposición de Saúl de reconocer su pecado, sino que una obediencia parcial. Y vimos que esa obediencia parcial, que es igual a desobediencia, también en la Biblia, en el mismo libro de Samuel, se describe como rebelión. Que la rebelión, dice la Biblia, es como el pecado de adivinación. Entonces miren, ¿por qué una decisión como esta de rebelarse o tomar una obediencia parcial a lo que Dios le había dicho, lo lleva más tarde a el pecado de la adivinación? Porque van muy ligados la rebelión al pecado de la adivinación, y la obstinación nos lleva también a otro pecado que se llama la iniquidad o la idolatría, a lo cual nosotros diríamos: bueno, pero nosotros como creyentes no nos inclinaremos a ninguna estatua, a ninguna imagen. Pero a veces en nuestra obediencia parcial empezamos a tomar decisiones equivocadas que a largo plazo nos causan problemas y dificultades. Y yo pensaba en cuando a veces
La Biblia es clara al decir, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Lo sabemos, pero a veces uno en la consejería encuentra que la persona le dice a uno, no, pastor, yo sé lo que la Biblia dice, yo estoy obedeciendo a Dios, pero yo estoy con esta persona porque quiero ganarlo para Cristo y para mí también. Eso no lo dicen así abiertamente. Entonces, y hay esa intención de pronto aparentemente muy buena de ganarlo para Cristo, pero la Biblia es muy clara al decir, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Y eso no solamente tiene que ver en el aspecto del noviazgo y matrimonio, tiene que ver también a veces en el aspecto de los negocios. Cuando hacemos negocios con personas que no tienen los mismos valores que nosotros tenemos, y entonces las cosas comienzan bien y entonces en el proceso empiezan una serie de dificultades porque sus valores son otros valores muy diferentes a los que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Entonces, la obediencia parcial es peligrosa y eso se llama también, vamos a ponerle desobediencia, porque no hay tal cosa de que obediencia parcial, yo estoy obedeciendo parcialmente, entonces exactamente el 100%. Y luego pasamos a la tercera, que esa no la vimos, que la vamos a ver hoy. Pasamos a la cuarta. Una cuarta decisión que tomó Saúl fue un monumento al yo. ¿Se acuerdan que él tomó la decisión de hacer una edificación al yo? Y en estos días yo encontré un artículo en una revista muy interesante que tenía que ver sobre el tema de la resurrección, de algo que estoy preparando, pero encontré algo muy llamativo en cuanto a los jóvenes de nuestro día hoy. El artículo es de John McDowell y dice una parte: el estado de nuestros jóvenes hoy nos da una clara imagen de cómo afectó a la humanidad la caída de Adán y Eva. La vida sin Dios se enfoca en uno mismo y carece de propósito. Es una vida de desesperada búsqueda de significado y satisfacción, pero no se encuentra porque fuimos creados para encontrar verdadero significado, realización y amor solo en conexión con el Dios que nos hizo. Sin esta conexión estamos condenados a la vida de búsqueda sin propósito que vemos en la cultura de hoy. Estamos condenados a seguir nuestros propios senderos que conducen a sinfines de callejones sin salida, en busca de algo que nunca podemos encontrar por nuestra propia fuente. La vida que se vive según los estándares de uno mismo y siguiendo la satisfacción propia significa continua separación de Dios y frustración persistente por la falta de significado y propósito. Eso fue lo que pasó en la vida de Saúl. Edificó un monumento a Dios pensando en él nada más, y que todo que giraba en torno a él. Y eso es muy peligroso cuando nuestra vida se enfoca en el yo, en el orgullo, en la satisfacción propia, en nuestra propia sabiduría, donde queremos ser siempre el primero. Y lo perseguimos. Ya cuando él comenzó, Saúl no estaba en búsqueda de eso, pero a la medida que tenía el poder en sus manos, es por eso que ¿por qué tenemos en algunos países latinoamericanos dictadores que vienen de un estrato muy humilde? Es que el poder enloquece, es que el poder llama la atención y empieza, en la medida que otros empiezan a conferirle poder a una sola persona, es que nosotros los seres humanos con el poder somos peligrosos. O sea, podemos tener muy buenas intenciones al comienzo, y la gente se encarga de darnos más poder, y nadie nos supervisa, a nadie le damos cuenta, y eso es un monumento al yo, y es muy peligroso. Necesitamos a otras personas a las cuales nosotros rendir cuentas, necesitamos otras personas a las cuales nosotros podamos y nos pueden hacer observaciones, nos pueden hacer también llamados de atención, porque hay un riesgo.
Exactamente, el poder a largo plazo crea dictadores, y eso es cierto. Entonces hay que tener mucho cuidado con estar edificando como Saúl un monumento al yo. Entonces esas fueron las tres que vimos el domingo pasado, y ahora quiero ir a una que es la tercera. Saúl. Y esta tercera decisión tiene que ver con juramentos y votos y maldiciones. Vamos a mirar en 1 Samuel capítulo 14. Ya a este punto en que nos encontramos en 1 Samuel 14, ya vemos una relación de Saúl con Dios bastante deteriorada, y ya Saúl empieza a orar no en la dependencia de Dios, sino en lo que él cree que es lo mejor, y entonces empieza a aparentar que tiene mucha sabiduría, empieza a aparentar que tiene el control de la situación. 1 Samuel capítulo 14. 1 Samuel 14, allí encontramos a Saúl, donde ya tenía mucho poder, pero ya no descansaba su confianza en Dios, sino en su habilidad, en su poder. Y vamos a mirar el capítulo 14, versículo 24. ¿Alguien por favor lo lee? 14, bueno, pastor. 14, 24. 14:24, ¿quién lo va a leer? ¿Un voluntario? Juan José, Adrián. Los hombres de Israel fueron puestos en apuro aquel día porque Saúl había juramentado al pueblo diciendo: cualquiera que coma pan antes de caer la noche, antes que haya tomado venganza en que no sea todo el pueblo no había probado pan. Muy bien, gracias hermana Lucía. Están en medio de la mitad de la batalla otra vez con los filisteos. Y aquí hace un juramentar al pueblo, confiando en sus propias fuerzas y la sabiduría, totalmente fuera del contacto con Dios. Y hace un juramento que yo diría juramento muy necio. Los hombres de Israel estaban en apuros en aquel día. ¿Cuál era el apuro? El apuro es que Saúl había juramentado al pueblo, le dijo: juren y vamos a orar diciendo: cualquiera que coma antes de caer la noche, antes que haya tomado venganza de mis enemigos, sea maldito. ¿Qué pasó? Que el pueblo no, en obediencia a ese juramento, no había probado pan. Cuando están en medio de la batalla, lo que se necesita es energía, se necesita fuerza para poder enfrentar el enemigo. Pero como él está confiando en su propia fuerza, sabiduría, demostrando que él es el rey, de que él es el que se la sabe toda, empieza y hace ese juramento. Jonatán, el hijo de Saúl, no sabía nada del juramento. Él estaba por allá ocupado porque debía estar, y la batalla se prolongaba, y el pueblo pasó por un bosque, y eso lo pueden leer ustedes más adelante en casa. Pasó por un bosque donde había miel en abundancia, miel de abejas. Jonatán estaba cansado, muerto de hambre, alargó en la punta de una vara y la mojó en un panal de miel y se comió la miel. Mientras el ejército seguía avanzando entre los árboles. Miren lo que dice el versículo 27, el efecto que produjo la miel. Así que esto viene con el patrocinio de miel de abeja, reina del campo. Versículo 27 dice de la manera siguiente:
Pero Jonatán no había oído cuando su padre había juramentado al pueblo, y alargó la punta de una vara que traía en su mano y la mojó en un panal de miel, y llevó su mano a la boca y fueron aclarados sus ojos. Sus ojos fueron aclarados, o sea que tiene efecto curativo, o sea, nada de gafas, sino ahí está la miel de abeja. Ahora, los ojos de Jonatán, o sea, no solamente era en el aspecto, sino que eso le dio como una nueva vigor, energía. Pero como Jonatán no sabía, él lo hizo. Pero la gente que estaba allí alrededor le dijeron: Jonatán, tu padre nos ha puesto bajo juramento. Tu padre, versículo 28 al 30, tu padre ha hecho juramentar solemnemente al pueblo, diciendo: maldito sea el hombre que tome hoy alimento. Y el pueblo desfallecía. Respondió Jonatán: mi padre ha turbado al país. Ved ahora cómo han sido aclarados mis ojos por haber gustado un poco de esa miel. ¿Cuánto más si el pueblo hubiera comido libremente hoy del botín tomado de sus enemigos? O sea que tenían suficiente alimento para haber comido, porque no era por cuestión de que no tenían, sino por ese juramento necio que hizo Saúl. ¿No se habría hecho ahora mayor estrago entre los filisteos? Tremendo la necedad de una persona. Saúl esa noche estaba dispuesto a matar a su propio hijo, a ejecutar a su propio hijo. ¿Por qué? Porque su hijo violó sin saber un necio y arbitrario juramento contra la comida. ¿Sabe qué lo salvó a Jonatán? El pueblo de Israel, los soldados, alzaron su voz al rey y rescataron a Jonatán de las intenciones macabras de su padre. Yo me imagino que le dijeron: bueno, no le va a tocar ni un solo pelo a este muchacho. Si el pueblo no hubiera intervenido en ese momento, Saúl hubiese matado hasta su propio hijo. Mire, en la necedad de los juramentos, ¿a dónde llegó? Una cosa tan extraña. O sea, mientras Jonatán estaba luchando a brazo partido, clamando a Dios por fuerza para destruir al enemigo, el papá lo que hace es juramentos. Saúl creyó que estaba actuando de manera espiritual. Es que cuando a veces se pierde el contacto y la realidad con Dios, se buscan algunas estrategias que aparentemente son muy espirituales, pero simplemente es una actuación, se está actuando. Saúl no tenía buena relación con Dios, y esos votos santos no eran más que una pretensión, hipocresía. Qué triste, ¿verdad? O sea, muchas personas empiezan a hacer juramentos, empiezan a, hoy en día que es famoso, pactar con Dios. Yo estaba tratando de ver entre juramentos, votos y maldiciones, y tenía que ver a veces así como presionar a Dios para que haga algo. Y cuando pensaba en esto, también pensaba en esa parte que tiene que ver con hoy en día las maratones, esas maratones bíblicas que no son tan bíblicas, sino más es atrás del dinero. Y que si usted llama en este preciso momento, en este momento usted va a recibir la bendición, y son cantidades de peticiones que reciben, pero más con negociar con Dios. Y pensaba por un momento en las indulgencias. Esas son indulgencias evangélicas. Antes, para sacar a alguien de un alma del purgatorio, había que comprar ciertas indulgencias, y eso fue lo que dio origen a la reforma protestante.
Hoy en día creo que necesitamos otra reforma, o sea, porque estamos volviendo a esas indulgencias, pero de otra manera. Pactando y haciendo juramentos, negociar con Dios. A Dios no lo podemos manipular. Pero ¿saben qué es? Como Saúl, muchas veces nosotros perdemos el contacto con Dios, entonces queremos negociar con Dios. Dios, si te doy esto, entonces tú tienes que darme esto. Y eso no se trata de yo te doy y tú me das. Se trata de tener una relación y una comunión con Dios. Y que en esa relación y comunión con Dios, Dios se encarga de nuestras cosas. Como cantábamos esta mañana. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Cuando buscamos a Dios, su reino y su justicia, las demás cosas vendrán por añadidura. Pero esa tendencia en nosotros, de los seres humanos, en pretender que podemos controlar a Dios o aparentar que somos muy espirituales. Saúl pensaba que él podía allí, yo soy el rey, yo tengo todos los derechos, así que puedo hacer este juramento para estimular y animar al pueblo. Pero lo que estaba produciendo ese juramento era más bien derrota, desánimo, destrucción. Esa frase de Saúl: cualquiera, quien quiera que coma en el día de hoy está bajo maldición y morirá. Israel pudo haber perdido la guerra. Gracias a Dios que Jonatán estaba allí y Dios lo usó para hacer una gran destrucción. Pero mucho cuidado a veces con el tratar de hacer juramentos. Yo recuerdo que antes, cuando uno estaba pelado, cuando estaba muchacho, eso no hace mucho tiempo, entonces uno a veces, si iba a decir algo para que la otra persona le creyera, yo te lo juro y ponía la mamacita ahí en medio del juramento. Entonces a veces se usaban ese tipo de cuestión porque se ha perdido la credibilidad en la palabra. Entonces ya la gente no se le cree por la palabra, sino que tiene que jurar o agregar algo para que le puedan creer. Sí, exactamente. Entonces, mucho cuidado. La Biblia dice que no juremos ni por el cielo ni por la tierra. Sí, y a veces no es ni siquiera que uno diga que jura, sino que uno puede decir, si yo hago esto, Señor, yo hago, o sea, una cosa que Dios a uno no se lo haga. Exactamente. O sea, bueno, Señor, si tú me haces esto, si tú me sanas, o sea, yo te prometo tal cosa, o sea, entonces ahí son maneras de negociar con Dios. Entonces, mucho cuidado. Esa fue una tercera decisión que hizo Saúl, muy peligrosa. Y pasamos a la quinta, que tiene que ver también con la deslealtad. Por ejemplo, si Saúl estuvo dispuesto a matar a su propio hijo, a Jonatán, porque aparentemente Jonatán no estaba obedeciendo una orden de él, ¿cómo no sería con David? Cuando David, que era otro que Dios él no estaba buscando ser rey, sino que fue allá a llevarle unos quesos y un suero a sus hermanos que estaban peleando allá en el campo de batalla, y allá encontraron que estaba Goliat desafiando al pueblo de Israel todos los días de la mañana hasta el atardecer. Y David llegó allá y dijo: no ve, ¿cómo es posible esto? Que este incircunciso venga a ofender al Dios de Israel. Venga para acá. O sea, le probaron allá una armadura y toda una cuestión allá, eso no le quedó, pesaba demasiado, pero él fue en el nombre de Dios y con una honda, no una moto, sino una honda, tiró y le pegó en la frente a Goliat y lo destruyó. A partir de ese momento, o sea, es conocido el nombre de David, y David, Dios lo lleva a ser el rey de Israel. Pero uno ve en el capítulo 14, donde leíamos ahorita la historia anterior del juramento, versículo 39, dijo David:
Porque vive Jehová que salva a Israel, que aunque fuere en Jonatán mi hijo, de seguro morirá. Un hijo que está al frente de la batalla luchando a brazo partido para darle la victoria al pueblo de Israel, para darle honra a su rey, a su papá. Sin embargo, este hombre es desleal con su hijo Jonatán. Y es que eso, el deterioro de Saúl iba cada vez en picada libre. O sea, Dios llama que hay que ser leal con los seres queridos. La lealtad es un valor muy, muy importante. Y hoy en día a veces ese valor de la lealtad, como en los tiempos de Saúl, se ha ido perdiendo. La lealtad. David era un amigo de Jonatán. David llegó a ser un buen soldado, pero sin embargo para Saúl no era, hasta su yerno, pues se había casado con su hija. Sin embargo para Saúl no había el sentido de lealtad hacia su familia, sino que en su locura, en su orgullo, quería avanzar en el poder, no importa lo que pasara. Saúl estaba haciendo aparentemente en la que vimos anterior una dedicación a Dios, pero era un hombre amargado. Saúl ya era un hombre amargado porque ya Dios le había dicho que había sido desechado. Por eso hace esa ilógica maldición sobre su propio hijo. No compasión ni misericordia. Lo único que quería era tener como estima delante de la gente, de que la gente creyera en él a costa de su propio hijo. Pero todos se dieron cuenta de eso y reaccionaron de manera fuerte e impidieron la muerte de Jonatán. Si ustedes se acuerdan, las muchas veces que David peleó por Saúl, David fue un hombre que demostró lealtad y bondad al rey. Aunque David sabía que el reino de Saúl no iba a permanecer. Hubo un momento dado en que era tanta la lealtad de David que Saúl estaba buscando a David para matarlo. Y Saúl llegó allá a una cueva. Y allí en esa cueva estaba escondido David. Y allí llegó Saúl para hacer de sus necesidades, una de sus necesidades fisiológicas. Y tenía toda la posibilidad, David, de matar a Saúl. Pero él era leal a su rey. Aunque sabía que lo que estaba haciendo no era lo correcto, era leal a su rey. Y le perdonó la vida. Lo que hizo fue que le cortó algo del manto. La lealtad. Pero Saúl le envidiaba tanto a David que no le importaba. No le importaba lo que podía hacer David por el pueblo de Israel, por el pueblo de Dios. Sí, por eso trataba en varias oportunidades de asesinarlo. O sea, Saúl era un hombre que fácilmente sacrificaba la amistad, sacrificaba la lealtad. Si podía sacrificar los lazos familiares, si los lazos familiares no los tenía él en cuenta, todo era válido para él ser el número uno. Todo era válido para poder satisfacer su ego y congraciarse con el pueblo. Cuando un hombre ha llegado a este punto, es sumamente difícil regresar, a menos que Dios lo quebrante, a menos que él se disponga en quebrantarse delante de Dios. Dice Dios que cuando llega el engrandecimiento, después de eso viene la caída. Y Saúl fue alguien que quería seguir siendo el número uno, aun cuando ya Dios lo había desechado, aun cuando había perdido ya comunión con Dios. ¿Somos nosotros leales a nuestra familia, a los votos matrimoniales?
somos leales a nuestros hijos, a nuestros familiares, a nuestros amigos, o fácilmente porque prevalezca lo que nosotros deseamos, lo que nosotros queremos, rompemos la lealtad que tenemos con otros. Tengamos cuidado, porque uno puede decir, no, eso de la deslealtad, eso es algo que allá se dio en Saúl, pero no, a veces pensamos el pensamiento de Maquiavelo: el fin justifica los medios. Si yo para llegar a tal punto tengo que romper y de ser desleal hasta con mi mamá, lo soy, porque lo que interesa es el ser el número uno. Y eso a veces ustedes lo han experimentado, lo hemos experimentado con compañeros de trabajo que son desleales. Le aparentan a ustedes una cosa, pero por detrás están cortándole las patas a la silla donde usted está sentado. Sí, y usted está ahí, y usted cuando va bajando, y le van dando, o sea, porque son desleales, o sea, no son consecuentes con la amistad que tienen con otros. En los estudios también, a veces hay muchachos que quieren sobresalir a costa de otros, haciendo quedar mal al uno, haciendo quedar mal al otro, para ellos ser los primeros. Y también a veces puede suceder dentro de la iglesia, dentro de cualquier comunidad cristiana, el no ser leales los unos a los otros, sino que por mis intereses, por mis propósitos, por mis planes, sacrifico la amistad que tengo con un hermano o una hermana en la fe. Que Dios nos ayude a nosotros a ser leales. Ese es un valor muy bueno para nuestra sociedad, la lealtad. Saúl no era un hombre leal, ni aquellos que se arriesgaban la vida por él, como su propio hijo y el propio David. Porque lo que hizo David con Saúl, o sea, eso trajo mucha gloria y mucha victoria, mucho honor al reino de Israel y por ende a Saúl. Pero como él veía a David como un estorbo, como alguien que podía robarle el poder, él hizo lo que hizo y no fue leal. Hay una historia en la Biblia, y es la historia de Absalón. Y si ustedes han leído esa historia, es una historia también que muestra una realidad, y es la realidad de un hijo que se rebela contra su padre. No encuentro la hojita, pero la historia tiene que ver básicamente con el segunda de Samuel. No, en el capítulo 18, es donde está. ¿Cuál está Absalón? 15, segunda Samuel 15. Se subleva. Donde se subleva. Bueno, listo, aquí, gracias. Capítulo 15. Aconteció después de esto, estamos hablando de 2 Samuel 15, que Absalón se hizo de carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él. Y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta, y a cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía: ¿de qué ciudad eres? Y él respondía: tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía: mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Y decía Absalón: ¿quién me pusiera por juez de la tierra
para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia. Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio. Y así robaba a Absalón el corazón de Israel. Una campaña tremenda. O sea, cualquier comparación con cualquier político en esta época, antes de elecciones, o sea, allí a la puerta de la ciudad, o sea, ¿de dónde viene? No, yo soy del pueblo de Israel. No, el rey está muy ocupado, hay muchas cosas que hacer, así que mejor yo vengo y te atiendo. Y posiblemente la persona contaba la historia y le daba la razón. Como un primo yo que tengo, que no esté por aquí mi primo que es abogado, yo estaba en su bufete allí y hoy escuché a un señor que llegó a exponerle un caso acerca de un colectivo, que tenía problemas con un colectivo, lo había trabajado tanto tiempo y el dueño, lo tal es que es la explicación que le dio al señor del colectivo: no, ese colectivo le pertenece a usted, ese colectivo tal tiene usted por el derecho y tal, y le dio unas cosas ahí. Bueno, o sea, yo escuché la conversación como a los 4 o 5 días. Yo fui a llevarle unos papeles de mi papá a mi primo allá, y estando ahí llegó el que era el dueño del colectivo. Entonces yo me senté en una sillita y escuché la conversación, y en la conversación él le daba la razón al señor del colectivo. Le decía: no, usted tiene derecho porque usted tiene el derecho de la propiedad, que tal, y le citaba también o sea, y se fue. O sea, al rato la curiosidad mata al gato. O sea, primo, ¿y qué es ese colectivo? Yo creo que ese colectivo va a terminar con usted, primo. Sí, o sea, porque a veces así, o sea, la palabra de muchas personas, o sea, es lisonjear y darle a veces la razón, aunque no la tenga, pero para ganarse el corazón. Absalón hacía eso, o sea, ganando el corazón de la gente, alabando a la gente y expresando sus deseos. Ay, cuando yo sea juez, ay, que me pusiera allá como juez. O sea, entonces eso despierta cierta simpatía, y la gente puede decir: no, ese es el hombre, como allá en Aguachica, que llegó un señor a una finca y empezó a trabajar en la finca y empezó a cortar allí el pasto, iba avanzando, y de pronto se paraba y hacía una oración con los hermanos que estaban allí, y decían: hermano, ese es el hombre. Y más adelante volvía a otra cosa y vamos a leer un pasaje de la Biblia, y leía un pasaje de la Biblia, y esto, por aquí, por allá. Como al mes empezó a pedirle prestado una plata al uno, al otro, y tumbó a varios. Entonces ya los hermanos ya no decían: ya no, ese no es el hombre, ese no es el hombre, ese no es el hombre, ese es el hombre que lo tumbó. Entonces, ¿por qué? Porque aparentaba unas cosas delante de ellos, pero era como para ganarse el corazón, pero luego era para tumbarlos a ellos. Mucho cuidado con la deslealtad, mucho cuidado con hombres y mujeres con el corazón de Absalón. Ese espíritu que quiere lograr lo que sea a costa de lo que sea. Y eso produjo un dolor de cabeza a David. Hizo unas cosas, lean la historia de Absalón, una historia muy triste en las páginas de la Biblia. La última, Sandra, por favor. ¿Quién ha luchado con eso? Ninguno de nosotros, ¿verdad? Las raíces, dice la Biblia, que la envidia es como la raíz de amargura. Algunos que no, pues dicen envidia de la buena. Envidia de la buena. O sea, la envidia es algo que por donde pasa desparrama veneno.
Y eso es lo que estaba pasando en Saúl. Él tenía envidia. ¿Y cómo empezó la envidia de Saúl? Bueno, ¿se acuerdan ustedes que una canción que compusieron las mujeres, que esa canción la escuchaban en la radio, la veían en televisión, esa canción de Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000? Y eso se volvió un estribillo, una cancioncita de esa, era la número 1, el hit para ella. Y eso fue afectando a Saúl. Y eso empezó a afectar a Saúl, y ya empezó a Saúl a ver con malos ojos a David. Ese es un monstruo, la envidia es un monstruo tremendo, que si yo lo dejo que comience a actuar en mi vida, tengo que cortarlo pronto, porque eso crece rápidamente. La envidia crece rápidamente, y ninguno de nosotros es exento de caer en la envidia. Tenemos que ir delante del Señor y decirle: Señor, perdónanos, porque este sentimiento aparece muchas veces en nuestra vida cuando vemos que otras personas empiezan a progresar en el compañero de trabajo, vecinos, familiares. Esa envidia empieza a entrar por una puerta a nuestra vida. Y yo leí en un libro en estos días la historia de una muchacha que conoció a una joven allí en la iglesia, y pensó que esa muchacha en la iglesia era más bonita y más popular que ella. Pensó, no estaba equivocada en ver que era esbelta, come todo lo que quiere y no aumenta de peso. Pero ella se engorda comiendo ensalada y bebiendo agua. Y entonces esa muchacha empezó a pensar, es que ella tiene algún problema, es que esa amiga mía no es una buena madre. En el proceso del libro ella se da cuenta que la joven es inteligente, también tiene una linda familia, tiene un hijo bien educado, es profesora de una escuela donde da clases por semana, y ella no lo puede creer, y siempre está buscando hasta que llega al punto de tener que quebrantarse y reconocer que lo que hay en ella es envidia de la mala. Entonces hay que estar alerta a la envidia, porque puede actuar en nuestra vida y puede aparecer en cualquier momento y puede causar muchos daños en nosotros. Usted y yo tenemos esas mismas tentaciones. David tuvo también la tentación de tener envidia, pero David ascendía mientras Saúl descendía. Y quiero que nos enfoquemos en estos momentos en algo que Samuel, en una oportunidad, Saúl le confesó a Samuel. Hizo una confesión y Samuel le dijo a Saúl: yo te voy a dejar. Saúl en ese momento lo agarró por la ropa del profeta y exclamó: he pecado contra el Señor, por favor ven y hónrame ante el pueblo. Yo estaba analizando, o sea, él no le interesaba tanto que había pecado contra el Señor, sino que su honor fuese restituido. No estaba arrepentido, no estaba quebrantado ante Dios, no estaba confesando su pecado. Saúl no toleraba ser humillado. Él hubiese hecho cualquier cosa con el fin de salvar su ego y que su imagen como rey quedara bien delante del pueblo. Ahora, uno en la historia de Saúl encuentra que siempre estaba echándole la culpa a los demás,
como a veces nosotros también hacemos, o como lo hizo Adán también en el huerto, siempre buscando a alguien a quien echarle la culpa. La mujer que me dice, o sea, tú eres el culpable. ¿Quién te mandó a hacerme la mujer, a creármela? ¿Quién te mandó a sacrificar una de mis costillas? ¿Quién te mandó? Porque tenemos esa tendencia de echarle la culpa a los demás y encontraba excusas. ¿Se acuerdan ustedes cuando él decidió hacer el sacrificio cuando no le correspondía a él? Él empezó a decir que era que los soldados estaban desertando, es que los soldados le estaban presionando, es que tú te estabas demorando en venir, es que una semana es mucho. Siempre podemos encontrar excusas para no arrepentirnos, para no quebrantarnos delante de Dios. Echarle la culpa a los demás, eso es algo antiguo. Pero Dios nos está llamando a cada uno de nosotros a que nos quebrantemos. Dejemos que sea Dios que crezca en nosotros. Cuando Dios crece en nosotros, cuando Dios es el que nos exalta, eso produce honra y gloria a Dios y satisfacción a la vida. Pero cuando nosotros en nuestro orgullo seguimos echándole la culpa a los demás, pensando, fue mi esposa, qué distinto si ella fuera mejor, y le echamos la culpa. No, es que fue mi suegra, si ella no se metiera. No, es que son mis hijos, porque es que mis hijos son rebeldes. Fue el pastor, entonces, que no se preocupa por nosotros. Es la iglesia que no tiene amor. Y empezamos a excusarnos. Y la lista puede seguir. Todos tienen la culpa, menos tú. Eso fue la piedra de tropiezo de Saúl. Él pensaba que todos los demás tenían la culpa y él no. Rara vez confesó, he pecado contra Dios. Pero uno encuentra en la Biblia un hombre como David, que pecó, cometió unos pecados horrorosos. No solamente adulteró, sino que mató al esposo de Urías Ceteo. Y después quería hacerle pasar, meterle un paquete chileno para que ese Urías estuviese con su esposa y luego hacerle que el hijo fuera de él, cuando ese era de David. Pero uno encuentra en el Salmo 32 y en el Salmo 51 a un hombre que dice, contra ti solo él he pecado. Un hombre que reconoció, se quebrantó, pidió perdón y Dios le dio la oportunidad de seguir adelante. Dios honró a David. ¿Por qué Saúl terminó como terminó? Atravesado por su propia espada. Porque empezó a tomar decisiones muy equivocadas. Y ese fue el patrón de su vida, decisiones equivocadas. Uno puede tomar decisiones equivocadas, pero también está la oportunidad de quebrantarnos, está la oportunidad de arrepentirnos de esas decisiones que tomamos y hacer cambios y ajustes en nuestra vida. David fue alguien que cometió y tomó decisiones equivocadas, pero hizo un alto, reconoció su pecado, lo confesó y Dios le dio la oportunidad de seguir adelante. Por eso la pregunta que uno debe hacerse al leer la vida de Samuel, que está muy relacionada con la vida de David, es: ¿quién eres tú? ¿Quién soy yo? ¿Soy un Saúl o soy un David? Un Saúl que exteriormente era rey, pero en su corazón y su alma estaba lejos
de darle el dominio a Dios? ¿O eres un David que está dispuesto a aceptar tus errores, aún en público? Dispuesto a dejar de ser el héroe de los hombres para estar cerca de Dios. Dice la Biblia que el que se humilla será enaltecido, pero el que se enaltece será humillado. Si quieres ser un David, si queremos ser un David, tenemos que pasar tiempo a solas con Dios. Y esa fue una de las características, como leíamos a las días del Salmo 13. David aprendió a conocer a Dios. Por eso no le costaba trabajo a David reconocer cuando pecaba contra Dios. Saúl sí que le costaba reconocer sus pecados. Quiero decirle y caminar diciendo que si nosotros no nos quebrantamos delante de Dios, va a llegar un momento dado en que Dios nos va a quebrantar. ¿Ustedes se acuerdan de Nabucodonosor? Él se creyó la última Coca-Cola del desierto. Se engrandeció, y era que tenía poder, él lo tenía. No era que estaba loco, sino que tenía poder, pero ese poder lo enloqueció. Y Dios lo humilló hasta el punto que lo puso a comer, ¿cómo fue, Felo? Lo puso a comer hierba como una vaca. Dios lo quebrantó. Y allí en ese quebrantamiento tuvo que reconocer que hay un Dios soberano que tiene el control de todas las cosas. Entonces vamos a buscar el quebrantamiento por el camino de Dios, reconociendo que nos equivocamos, reconociendo y humillándonos delante de Dios y sacando de nuestra vida el orgullo, la altivez. Dios es un Dios que no desprecia un corazón humilde y quebrantado. A un corazón abatido, un corazón humillado, Dios no lo desprecia. Por eso necesitamos dejar que Cristo crezca en nosotros. Y eso vino de una frase, ese coro está basado en una frase que expresó Juan el Bautista. Es necesario que Él crezca, que yo mengue. Dejemos que Cristo crezca en nosotros. Dejemos y que más de nosotros vaya muriendo. Si queremos dar fruto, esa semilla tiene que morir primero. Colóquense de pie, por favor. Quizás has estado durante este tiempo reflexionando. Y Dios te ha llevado al punto en esta mañana de reconocer algunos aspectos en los cuales te has ido alejando de Dios. Quizás el Espíritu Santo esta mañana ha hablado a tu corazón en aquellas cosas en las cuales tú te has ido apartando poco a poco de Dios. Y comenzaste tomando decisiones sencillas, pero luego de mayor envergadura, y poco a poco te has ido alejando de Dios. Dile a Dios en esta mañana: Señor, yo reconozco mi pecado. Yo reconozco, Señor, que a veces he tomado decisiones equivocadas. He sido impaciente. He tomado decisiones en mi propia sabiduría, no en el temor tuyo, y no basada en la palabra tuya.
Perdóname, Señor. Perdóname, Señor, porque también muchas veces, como iglesia, como individuos, no te hemos obedecido totalmente, Señor. Hemos sido selectivos en nuestra obediencia. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor, cuando muchos de pronto te hemos desobedecido en el dar de lo que tú nos has dado, Señor. Hemos confiado en que nosotros podemos manejarlo a nuestra manera, para luego darnos cuenta que nuestra economía se deteriora. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Padre, por muchas veces tratar de negociar contigo. Perdónanos, Señor, de pensar que tú eres un Dios que te dejas manipular por nosotros. Perdónanos, Señor. Decidimos confiar en tu soberanía y en tu poder. Señor, gracias, muchas gracias por personas que pones a nuestro alrededor, a las cuales tú quieres, Señor, que seamos leales. Y que si en la lealtad nuestra, Señor, vemos que están haciendo cosas que no son debidas, ir a la persona y hacerle la amonestación debida. No murmurar ante otras personas. Perdónanos, Señor, por el pecado de la murmuración. Señor, líbranos de la envidia. Líbranos, Señor, de dañar a otros. Perdónanos, Señor, cuando muchas veces al ver que a otros a los cuales tú, Señor, en tu gracia les permites ascender. Señor, ayúdanos a tener más bien un corazón de gratitud por lo que tú bendices a ese hermano, a esa hermana, a ese compañero de trabajo, a ese compañero de estudio. Señor, gracias por la sabiduría que tú le das. Gracias, Señor, porque hay otros a los cuales tú les has dado talentos que pueden ser mejores que los nuestros, pero han sido dados para complementar el cuerpo, para equipar el cuerpo, Señor. Gracias, porque esta mañana tú quebrantas nuestro corazón. Y decidimos y queremos, Señor, ser como David. Que en medio de nuestras decisiones cerradas, bajo la amonestación o no amonestación, llegamos a un punto de arrepentimiento y quebrantamiento. Señor, queremos ser como David. Hombres y mujeres dispuestos a reconocer nuestros pecados, a enmendarlos y a seguir bajo tu confianza y tu dirección. Gracias, muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Hermano, les invito a hacer una oración en este momento por nuestro hermano Jorge Vanegas, quien